raíz del escandaloso video en el que se ve al líder religioso tibetano pidiéndole a un menor que lo bese en los labios y posteriormente que le bese la lengua, el mundo entero se escandalizó. Así es, se trata del Premio Nobel de la Paz Tenzin Gyatso, mejor conocido como el Dalai Lama. Y es que en verdad, nada justifica lo que hizo. Sin embargo, esta situación hace que me asalten algunas preguntas. ¿Por qué lo hizo realmente? ¿Acaso él creerá que hacer eso es correcto? ¿Será una antigua costumbre tibetana? Para responder todas estas preguntas, primeramente deberíamos saber quién es realmente el Dalai Lama. ¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a El Verbo. Nacido el 6 de julio de 1935, bajo el nombre de Tenzin Gyatso, se le otorgó el título de Dalai Lama, el cual se deriva de la palabra mongola Dalai, que significa océano, y de la palabra tibetana Lama, que significa maestro reencarnado. En conjunto, estas dos palabras juntas se pueden traducir como océano de sabiduría, y esto lo convierte en el líder espiritual del lamaísmo o budismo tibetano. Pero Dalai Lama es más que un simple nombre o título religioso. Es un concepto, un término para referirse a aquel maestro que ha logrado tener el control parcial o total en la muerte sobre la forma de su reencarnación y el conocimiento del lugar de su nuevo nacimiento. El actual líder del budismo tibetano, Tenzin Gyatso, es el 14º Dalai Lama, quien por cierto tomó el liderazgo del Tíbet en el año 1940. En ese entonces, el Tíbet vivía bajo un gobierno feudal teocrático, es decir, el 90% de la población trabajaba las tierras que prácticamente no eran de ellos, sino de señores feudales nobles que poseían los títulos de propiedad de grandes extensiones de tierra, y los siervos o campesinos comunes alquilaban esas tierras para poder sembrar y vivir. Por supuesto que eso no era gratis. Ellos debían pagar a los señores feudales por el uso de esas tierras, y si la cosecha se daba adecuadamente, pues perfecto, el campesino pagaba su tributo al señor feudal. Y si por alguna razón meteorológica había sequía, helada o cualquier fenómeno que echara a perder la siembra, pues aún así debía pagar al señor feudal. Si no tenía para pagar, quedaba endeudado para la siguiente cosecha, y la siguiente cosecha, y la siguiente cosecha, y así. Si definitivamente aquel siervo no tenía suerte y le salían mal las cosechas y era mucho lo que adeudaba al feudo, pues era castigado públicamente, generalmente siendo mutilado de alguna de sus extremidades, desollado o decapitado para que sirviera como ejemplo a los demás campesinos. Con eso, los campesinos, artesanos y siervos en general vivían bajo un esquema de esclavitud y sometimiento por los nobles tibetanos. Pero, ¿qué hacían los lamas tibetanos budistas al respecto? Digo, siendo budistas, sería razonable pensar que se ponían del lado de los siervos y los defendieran. Finalmente, ellos eran los gobernantes y líderes espirituales. Pues no, todo lo contrario a lo que esperaríamos. De hecho, los campesinos, comerciantes, artesanos, etc., también tenían que pagar tributo al gobierno de los lamas budistas. Y si no lo pagaban, también eran castigados de la misma manera que con los terribles nobles feudales. Es decir, el pobre pueblo siempre permanecía pobre. De hecho, en la época en la que el actual Dalai Lama toma el liderazgo del Tíbet, este era considerado uno de los países más pobres del planeta, con un analfabetismo impresionante de hasta el 95%. Es decir, solamente 5 de cada 100 tibetanos sabían leer y escribir. Esto contando, por supuesto, a nobles y monjes budistas, por lo que la gente de la población era la que vivía en absoluta ignorancia y oscuridad. Tíbet ha sido una nación que realmente ha sufrido mucho, ya que desde su inicio con las primeras tribus nómadas que llegaron a habitar aquellas lejanas tierras, han tenido muy pocos años de libertad, ya que han sido invadidos y sometidos primeramente por el Imperio Mongol, luego por el Imperio Chino, posteriormente Inglaterra,
de nuevo China, para que finalmente, en el año de 1913, Tíbet fuera declarada nación independiente y totalmente libre. Pero nada mejoró, al menos no para la población de a pie, es decir, los campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, etc. Ellos continuaron viviendo bajo las mismas condiciones y tal vez hasta un poco peores. Para que me entiendan, Tíbet se convirtió en una dictadura hermética en donde nadie podía salir del país de manera libre, nadie podía entrar sin un permiso especial y bajo fines muy específicos. Es decir, nada de turismo y andar por el país como si nada. Por supuesto, al ser un país dominado por lamas budistas, la única religión permitida era el budismo tibetano. Así que ni pensar en misioneros cristianos intentando levantar una iglesia, ni gente de otras religiones, solo el budismo tibetano. Los templos budistas eran cada vez más grandes, caros y ostentosos, pero la población era cada vez más y más pobre. Nada de tecnología, nada de ciencia, de progreso económico, etc. Era como vivir prácticamente en la era del oscurantismo medieval. Así llegó la oportunidad de Tenzin Gyatso de ser elegido el 14º Dalai Lama, a la edad de 15 años. Tenzin ya había sido reconocido para llevar a cabo tal función. Esto bajo un curioso proceso en el cual, bajo una serie de adivinaciones, detectan quién de todos los pequeños infantes es la reencarnación del Dalai Lama anterior. En este caso, Tenzin Gyatso fue reconocido como la reencarnación del número 13, y él se volvió el número 14. Existe la creencia que los Dalai Lamas son manifestaciones de Avalokiteshvara o Chenrezig, el Bodhisattva de la compasión y el santo patrón del Tíbet. Se cree que los bodhisattvas son seres iluminados que han pospuesto su propio nirvana y han elegido renacer para servir a la humanidad. Inició sus estudios monásticos a los 6 años de edad. Su currículum consistía en 5 materias mayores y 5 materias menores. Las materias mayores eran lógica, arte y cultura tibetana, sánscrito, medicina y filosofía budista. Las materias menores eran poesía, música y arte dramático, astrología, composición y expresión y sinónimos. En 1950, la República Popular China invadió y anexó nuevamente a Tíbet, pactando con un gran número de lugareños que accedieron sin problema la entrada al ejército chino. Esto porque vivían en condiciones tan deplorables que pensaban acertadamente que nada podía ser peor. En 1951 se redactó el Plan para la Liberación Pacífica del Tíbet, el cual fue firmado por representantes del Dalai Lama y el Panchen Lama. Este plan contemplaba la administración conjunta del gobierno chino con el gobierno del Tíbet. En aquella época, la mayoría de los tibetanos vivían bajo un régimen teocrático, con una propiedad de estilo asiático semifeudal de la tierra. De acuerdo con el régimen de la nueva democracia temporalmente presente en China, concedió la pequeña propiedad de las tierras a campesinos, tanto chinos como tibetanos, y la propiedad colectiva en algunas de las tierras más grandes. De hecho, en 1956 hubo una reunión histórica que quedó grabada en la fotografía que aparece en pantalla, en la cual se observa de izquierda a derecha a Zhou Enlai, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China. Luego, el Panchen Lama, segundo a cargo en el gobierno budista tibetano. Posteriormente, Mao Zedong, presidente de la República Popular China. Y por último, el Dalai Lama, líder supremo del gobierno budista tibetano. En aquella reunión se intentó llegar a un acuerdo pacífico que beneficiara a ambas partes. Pero por supuesto que esto no gustó para nada a los nobles feudales, aquellos terratenientes poderosos que explotaban a los pobres campesinos, por lo que en 1956 provocaron una rebelión en algunas provincias del Tíbet, que se extendió hasta Lhasa, la capital tibetana. Aquella rebelión organizada por los feudales fue sofocada violentamente por el ejército popular chino,
quienes llevaron a cabo una auténtica masacre en contra de los rebeldes tibetanos, que por desgracia en su mayoría eran campesinos, artesanos y esclavos de los nobles feudales. Evidentemente, los rebeldes tibetanos no contaban con entrenamiento militar y estaban armados con algunas viejas espadas y herramientas de agricultura. En cambio, el ejército chino poseía armas de fuego, cañones y entrenamiento castrense. A partir del sofocamiento de la rebelión tibetana y el control absoluto de China sobre el Tíbet, en 1959 el Dalai Lama, sus principales colaboradores, los señores feudales y las fracciones sociales favorables al régimen teocrático se refugiaron en la India. Tras la huida del Dalai Lama, el Panchen Lama, su segundo al mando, fue instituido como nuevo gobernador del Tíbet. En el año 1959, el gobierno popular chino comenzó la redistribución de las tierras que los señores feudales antes tenían, y se repartieron la tierra entre campesinos y antiguos siervos. También se construyeron escuelas y se respetó la libre práctica del budismo tibetano, así como la vida de los monjes budistas. Sin embargo, y desde aquel entonces, el Dalai Lama ha estado apelando a las Naciones Unidas sobre la cuestión del Tíbet, aunque sin resultados favorables. En 1989, al Dalai Lama se le concedió el Premio Nobel de la Paz por su lucha pacífica para la liberación del Tíbet. Pero desde mi punto de vista, únicamente fue para calmar la opinión pública que se estaba manifestando constantemente en contra de la ocupación china al Tíbet. Desde entonces, el Dalai Lama se ha ocupado en dar charlas y conferencias alrededor del mundo. Una de ellas fue en 2004 y en el 2013 en México, provocando el enojo del gobierno chino. Por otro lado, y casi para concluir, en los últimos días salió a la luz pública de las redes sociales un video en donde se ve al Dalai Lama en un lugar público, al parecer en un tipo de foro. Acto seguido, se observa que hay un niño de mediana edad y el Dalai Lama le pide al pequeño que le dé un beso en los labios en medio del acto público. El pequeño accede, aunque de una manera incómoda, y rápidamente besa los ancianos labios del Dalai Lama. El líder tibetano se nota satisfecho, pero quiere más, así que ahora también insta al pequeño a que le chupe la lengua, por lo que el Dalai Lama saca dicho órgano de su boca y se acerca lentamente al niño, el cual ya se nota incómodo, pero asombrosamente todos los asistentes del lugar estallan en risa, como si de una inocente broma se tratara. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Es esto normal en la cultura tibetana? ¿Acaso es que nosotros somos los mal pensados? En la cultura tibetana, sacar la lengua es una acción común de demostrar que no eres una persona malvada, que no eres la reencarnación del rey tibetano Langdharma, quien fue famoso por su crueldad y se decía que tenía la lengua de color negro. Efectivamente, sacar la lengua es una broma común que los abuelos tibetanos hacen a sus nietos de manera regular. Pero nada, absolutamente nada puede justificar que quieras que un infante bese la lengua del anciano Dalai Lama y tampoco lo del beso en los labios, por muy normal que sea en su cultura, no deja de ser aberrante y ruin. Esta acción explotó en todo el mundo, escandalizando a propios y extraños, sobre todo aquellos individuos que tenían un concepto idealizado del Dalai Lama, del Premio Nobel de la Paz que ha luchado tanto por los derechos humanos y la paz en el mundo. Solo déjenme decirles algo. Ningún hombre es santo. Ningún hombre es absolutamente bueno. Ningún hombre es digno de que le confíes plenamente a tus hijos. Y esto no es invento mío. Lo dicen las escrituras bíblicas desde hace miles de años. Eclesiastés 7:20 dice: no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Isaías 64:6 dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Claramente Isaías nos está diciendo que lo que nosotros hacemos ver como una tradición o acto bueno de besar a un menor
es como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Es por eso, mis amigos y buscadores de la verdad, que el profeta Jeremías dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, esto significa que si pones toda tu confianza en un ser humano como el Dalai Lama, si lo santificas como si fuese un dios, lo glorificas como si fuera el creador, tarde o temprano te decepcionarás tanto que será como cargar con una maldición. Bien, amigos y buscadores de la verdad, muchas gracias por ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Por cierto, 1001 gracias a todos los buscadores de la verdad que han aportado para la continuidad de este canal. Y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Únicamente haz clic en el botón de gracias y ahí podrás donar desde $1 en adelante. Tu aportación ayuda mucho a continuar con este canal. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.